¿Cómo andan? Bueno, por ahí quedó pendiente un poquito la explicación de lo que es trigonometría dentro del triángulo rectángulo, y para sacarnos todas las dudas lo que quería hacer era explicarles para poder seguir resolviendo los otros ejercicios y cuando nos toquen el tema del taller. ¿Sí? Yo acá dibujé un triángulo rectángulo donde tengo dibujada R, la hipotenusa, B igual a 3 este cateto y A igual a 2 este cateto. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero es que se memoricen esta palabra, Sorcartoa. ¿Sí? Con esa palabra, ustedes acordándose de esa palabra, nunca más van a tener problema para resolver los ejercicios de trigonometría. Y esto sale de sor, es seno, es opuesto sobre el radio resultante o hipotenusa. ¿Sí? Radio, porque se acuerdan cuando explicamos lo del círculo, salía del radio. ¿Sí? Coseno, adyacente sobre radio, hipotenusa o resultante, como ustedes lo quieran llamar. Y la tangente, opuesto sobre adyacente. ¿Sí? Y acá me voy a detener a explicar el tema de los catetos. ¿Sí? Los catetos pueden ser adyacentes o opuestos según el ángulo en el que yo quiera calcular. ¿Sí? Si yo quiero calcular el ángulo beta, ¿sí? El opuesto es el cateto A, porque está enfrente, y el adyacente es el lado B, porque comparte el vértice. ¿Se entiende? Entonces, siempre el cateto depende del observador, depende del que va a hacer el cálculo. Según el ángulo que yo quiera calcular, sí, el cateto va a ser adyacente o opuesto. Para el ángulo alfa, el opuesto va a ser este cateto, porque está enfrentado. Y el adyacente va a ser este, porque comparte el vértice. Lo que nunca cambia es la hipotenusa, porque la hipotenusa es el que está enfrente al ángulo de 90 grados. Entonces, con eso, yo acá les hice la fórmula y le puse seno del ángulo alfa va a ser el opuesto, que en este caso es B, sobre el radio o la resultante o la hipotenusa. Y el coseno, ¿sí? Va a ser el adyacente, en este caso A, sobre la resultante, R, ¿sí? O hipotenusa, como ustedes lo quieran llamar. Eso es para calcular el ángulo alfa. Yo el ángulo alfa lo puedo calcular según los datos que tenga con cualquiera de estas dos fórmulas. ¿Sí? Y el ángulo beta, ¿sí? Lo puedo calcular con las mismas dos funciones, pero lo que va a cambiar es la posición de los catetos. Lo que antes era el cateto opuesto para el ángulo alfa, ¿sí? Ahora el opuesto del ángulo alfa va a ser del ángulo beta va a ser el cateto A y el adyacente va a ser el cateto B. Si ustedes se fijan, cuando vimos la teoría dijimos que el seno era la primera función que se estudió. Después surgió el coseno, ¿sí? Que es el complemento del seno. Entonces, ¿de dónde salió la función coseno? Del complemento del seno, o sea, invirtiendo los catetos. Por eso, ¿sí? Todo mantiene una relación. Entonces, la fórmula ustedes van a poder utilizar para calcular los ángulos según los datos que tengan, ¿sí? Nada más que en unos casos se va a comportar como cateto opuesto y en otros se va a comportar como cateto adyacente, ¿sí? Según el ángulo que yo quiera calcular. Ahí está la ejercitación para que uno se dé cuenta cuáles son los datos que tengo que usar y cuáles las funciones que tengo que usar. Para tangente de alfa, ¿sí? Es exactamente igual. Tangente de alfa, el opuesto es el B. Y el adyacente, ¿sí? Es el A. Entonces, la tangente del ángulo alfa va a ser igual a B sobre A. Pero la tangente del ángulo beta va a ser, como este es el ángulo que yo quiero calcular, el opuesto pasa a ser A. Y el adyacente pasa a ser B. Se invierte, ¿sí? Si yo saco la función inversa, o sea, arcoseno o inversa en la calculadora, ¿sí?
estos me tienen que dar ángulos complementarios, ¿sí? O sea, la suma me tiene que dar 90 grados. Por eso se dice que el seno y el coseno son complementarios. Seno, la función original, coseno complementario del seno. Coseno complementario del seno. Quiere decir que sumado nos dan 90 grados. Por eso lo único que tenemos que determinar nosotros es cómo está el cateto con respecto al ángulo que nosotros queremos calcular. Y después, indistintamente, usamos seno, coseno o tangente, según los datos que tenemos. Espero le haya sido útil esta explicación. Por ahí la otra vez no fui tan claro, entonces por eso ahora me tomé el trabajo de grabar este videito para que ustedes lo puedan ver y tratar de interpretarlo, ¿sí? Espero les sea útil. Cualquier duda, hoy a la tarde durante el curso vamos charlando y cambiando ideas y opiniones. Muchísimas gracias.